Mapuche Kimun Radio, sabiduría de la gente de la tierra. Neuengen Nizungun, Pumapuche Zomó, Gualmapumeu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Mari compu ñaña, compu buenui, ayuculeín, fei, acuy pegú, lamien. Lamien, Mari, compuche, alcutulelu. Sí, la verdad que llegó, pero con un poco de frío. Llegó la primavera, dice Mara. No sé qué pasó. O sea, sí, en realidad estamos ahí como alterando todo, me parece. No sí, sé. Nevó en la cordillera, siempre es bienvenida la nieve, pero la primavera cero. La primavera está fresca aquí en la región. Nosotras igual estamos animadas porque ya hay brotes y se renueva siempre la naturaleza. ¿Cómo se renueva este programa? ¿Cómo se renuevan aquellos que retransmiten a Mapuche Kimun Radio? Esto es Mapuche Kimun Radio. Tenemos una hora para compartir con todos ustedes, nuestra audiencia, testimonios de mujeres, diversidades de todos los territorios. En el día de hoy vamos a hablar un poco de educación, un poco de música, pero saludamos a quienes nos escuchan a través de www.rtnweb.gov.ar, a través también de las plataformas de Facebook de RTN. Salimos por Walkington TV desde Furilovche, nos pueden ver los viernes a las 20, repetición los días martes a las 14 horas, Canal 2 de aire, Canal 10 de ABC. Salimos por dónde más, Lamien? Por Radio FM Pocahuyo, la 91.1 de San Martín de los Andes, los viernes a las 18, también por Radio Melodía, la 97.7 de Villa Langostura. Feley Lamien, salimos por Radio Municipal 88.7 de Aluminé, por Aluminé Televisión también estamos saliendo en vivo, así que chalituna ahí a toda la gente, el saludo para todos aquellos que están viéndonos. En Piedra del Águila se han sumado y estamos saliendo a través de 87.9 FM. Aprovechamos y saludamos a la gente allí en la Gregorio Álvarez también, que retransmiten algunos fragmentos de nuestro programa a través de la agrupación, la colectiva Huechoyin, que siempre también aporta este programa generando contenido con identidad. ¿Y a quién más? Saludamos a la gente. Saludamos a todas las personas que acompañan de alguna manera, ya sea con el trabajo concreto, aportando también con imágenes. Vamos a compartir imágenes también de distintas fotógrafas, principalmente, que, bueno, aparte de ser parte, están de alguna manera apoyando diversos procesos, también a través de los materiales, ¿no?, que nos comparten y que nosotros recompartimos en este espacio. ¿Por qué? Porque queremos mostrarles y contarles lo que pasó este fin de semana en el Loft Puelpul y aquí en la meseta de Neuquén, en la comunidad que integramos. Hubo una actividad hermosa, el Rucatún. ¿Nos contás, Lamien, de qué se trata? Sí, bueno, fue en el marco del 5 de septiembre, que es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Creo que esta fecha se está... Bueno, este año se ha visibilizado bastante y creo que se han realizado diversas actividades.
Y bueno, en ese marco lo que se hizo fue un rucán, un momento de compartida de mujeres, principalmente, quienes acudieron al llamado de la Ñenrucá, de la dueña de casa, para poder en principio hacer memoria, que fue una palabra que salió mucho de nuestras ancestras y ancestralidades. Una ceremonia muy importante en primer lugar para poder conectarnos con el territorio. Ahí en la zona de la meseta, donde está ubicado el territorio comunitario de nuestro LOF, del LOF Puelpulli, para poder hacer un ejercicio de reafirmación, ¿no? Creo que la ceremonia y después lo que fue la construcción en barro tienen que ver con ese proceso de reafirmación no solo identitaria, de acompañamiento entre mujeres para esos procesos identitarios, sino también de, bueno, poner las manos en el barro, ¿no? Construir de manera colectiva. Muy poderoso. Le agradecemos a Chapo las imágenes, unas hermosas fotografías pudo registrar, y también, por supuesto, saludamos a cada una de Pulamien, que estuvo ahí aportando su nehuén, su fuerza, en una actividad que realmente nos dejó muy fortalecidas. A Peti Pichiñán principalmente, también porque en homenaje a ella también es que se pudo realizar esta actividad concreta, como decimos, en el territorio. Así que es algo de lo que les queríamos compartir, y en relación a eso, también una integrante del LOF Puelpulli, Cristina Valdés, que es Quimel Tufe, es educadora, a la vez es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación, nos va a contar un poco va a hacer una reflexión sobre lo que es la educación intercultural, la educación autónoma mapuche, y cuáles son los aportes que las mujeres indígenas han realizado a estas demandas territoriales. Así que escuchamos a Cristina Valdés. Mari Compuche, Inche Cristina Valdés Piñén, Tani Los Puelpili, Neuquén Rucameu. Soy docente, investigadora y Quimel Tuchefe, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Comahue, Quimel Tuchefe, en el Los Puelpili. Hace muchos años vengo trabajando en el marco del CEPIN, del Centro de Educación Popular Intercultural de la Facultad de Ciencias de la Educación, cuestiones vinculadas a educación intercultural, educación autónoma mapuche, y recientemente, hace algunos años, incorporando una perspectiva interseccional que incorpore las dimensiones de género, clase, raza, etnia a estos análisis. En ese sentido, trabajando las cuestiones que tienen que ver con el aporte fundamental que han hecho las mujeres indígenas a las demandas y luchas territoriales de los pueblos indígenas en Argentina particularmente y en Neuquén. Considero que ha sido prioritario para estas mujeres, para muchas mujeres mapuche, fortalecer los procesos de relación con los territorios, generando condiciones vinculadas a esa relación, cohabitación espiritual con los territorios a través de nuestra educación propia, la educación autónoma, de las ceremonias, y por otro lado el fortalecimiento de las identidades de niños, niñas, jóvenes y también de adultos que han migrado a la ciudad y que en este espacio despliegan su vida y también van reconstruyendo su identidad como mapuche y también como mujeres. Vamos a destacar entonces este aporte de género, si se quiere, a esas demandas como pueblo, de pensar también desde el lugar de las relaciones humanas y no humanas, el vínculo que establecemos con los territorios que habitamos. Esto es Mapuche Kimun Radio. Estrofa 1. Sigue así, amor mío, sigue así, llega todo alrededor.
Seguimos en Mapuche Kimun Radio, Ailín, Chumle y Milamien. Como el Calén remaníjar me decía hace un rato que dijera, porque la verdad que es un tiempo de, no sé si les pasa a toda la audiencia, pero es un tiempo donde se cierran actividades, se empiezan otras, como este es un mes de cierre de un montón de actividades y de inicio de proyección de otras, así que bueno, empezamos el cambio de estación así con mucha energía, con mucho Nehuen. Pelé Lamien, y quien tiene mucho Nehuen es nuestra Lamien Chalcán Nahuela Yinco, que desde el territorio pehuenche nos acerca a su columna Mapuzungule Cayayin. La escuchamos. Mari compu somó, compu papay, compu pillan cuché, compuché, fachantumay ayuculen tañipiuque, culfunculen cayelen, feula alcutungue tufachi cumes ungu, taquimaltufe, uberlina guayquillán, lofche tugun guayquillán, quiñelas mapu picunche. Les decía que mi corazón está contento, me siento alentada y alegre en este día. Ahora me voy a trasladar a territorio picunche para que escuchemos el buen mensaje que nos transmite la maestra de idioma y cultura mapuche, Quimaltufe Uberlina Guayquillán. Su origen territorial es la comunidad Guayquillán del Consejo Zonal del Norte, Picunche. Ella nos va a compartir en breve parte de su experiencia como Quimaltufe y la importancia de la educación intercultural bilingüe en el secundario número 83 de Taquimilán. Sus expectativas respecto a la propuesta que surgió con fuerza el pasado 7 de septiembre, luego de un Futatraún, gran encuentro de muchas horas que mantuvieron representantes de 7 lofche de la zonal Picunche, en la que plantean la modificación del decreto número 1413 del año 1995 que reglamenta la designación de Quimaltufe en las escuelas primarias rurales insertas en comunidades. Esta es una demanda urgente y necesaria a los tiempos actuales. En la misma reunión, las autoridades de Pulov plantearon que la educación autónoma mapuche es muy profunda y no puede ser considerada como un simple taller u horas especiales, sino que se debe garantizar una verdadera educación intercultural aplicando los marcos legales existentes, entre otros puntos. Bueno, me despido con Puché dejándoles el Cumés Ungu de la ñaña Quimaltufe Uberlina Guayquillán, Cantu Pehuayinca, Alcutuayin, Peumanguele Pulamián. Otros días nos veremos y escucharemos, es mi deseo, hermanas. Mari Pudomo, Mari Compu Guaymapuche, Chepingen Ancal Tanchegui, Tañicupan Guayquillán, Tañitugun Lop Colipiji. Incheme tu Quimaltufe CPN 83 Taquimilán, Cayu Tipantamulí. Yo soy Quimaltufe de CPN 83 de Taquimilán. Hace 6 años que estoy enseñando las lenguas madres dentro de una institución en la zona norte. Es un desafío para las comunidades Guayquillán y la zona norte. Y fue difícil de principio plantear el Mapudungún dentro de las instituciones secundarias, pero también tuvo su rapidez de organizarlo y dar los temas más, enseñar nuestra cultura, llevar al aula nuestro idioma. Para mí fue un camino de muchos años y de muchos sueños de los gente mayores. Y no tuve mucho problema de ejercer el idioma a la escritura, al CEPEN, y fui acompañado directivamente y con los compañeros también. Incorporar el idioma y la buenofoy fueron sueños de los jóvenes de mi comunidad Guayquillán, que tuvieron ellos albergado esa institución en Taquimilán. Fueron los sueños de nuestros jóvenes de la comunidad de pedir la lengua mapuche y colocarla buenofoy. Tampoco tuvimos problema ni un rechazo hasta el día de hoy estar con nuestra buenofoy y nuestro idioma en la escuela aceptada. Sí que un desafío a ambos lados. La interculturalidad es una palabra abarca muchos. También el respeto hacia nuestro alumno, creo que como Quimaltufe me llegó de aprender y de enseñar a la vez.
fortalecerme con los hueché, fue algo que como educadora tradicional, como le ponga nombre, la educación mapuche, y creo que florece rápido dentro de esas instituciones, y para mí me fortaleció mucho mi común, mi enseñanza de mis abuelos, mi ñuque, de mi comunidad. Y eso creo que los 6 años que estoy dando un taller, no es un taller mapudungún, de 8 horas que tengo ahí, pero reconozco también esto, ¿no? Que la falta de que estamos perdiendo también nuestro idioma de hablar en las comunidades. Eso se nota mucho hoy en día, y creo que de entrar en una secundaria, en una primaria, es un esfuerzo de todo también. Yo creo que una falta de parte del Estado también de fortalecer a nosotros como seres, que nos corpore como seres también personas, ¿no? Sentirse de esa forma también fortalecido ambos lados y entendiendo ambos lados cómo trabajar juntos, ¿no? El encuentro del el 7 de septiembre fue muy histórico para mí como educadora, como lolonco de las comunidades, también las 7 comunidades. Fue algo debatido el decreto, y el decreto para nosotros transformarlo dentro de la zona Picunche, y también esto, ¿no? Valorizarlo dentro del territorio nuestro, nuestra forma de cultura y la forma de enseñanza. Creo que hicimos un gran paso a los tiempos y a los años que se lleva ese decreto, que no tiene nada, es un decreto vacío, lamentablemente, quiere decir así, que no están opiniones de los loncos, no estaban las opiniones de los saberes, y eso yo creo que toda zona, tanto Guaymapu, tendrá que ponerse la pila para que entre nosotros acompañar ese decreto, que sea un decreto y un sueño, historia para lo que viene, con que me entufe. Lo que no respalda es dentro del Estado, que nos lo respalda a nosotros, de tener nuestro día para planificar, para charlar y para desarrollar más lo que tenemos que dejar. Creo que cada comunidad y cada LOB tiene su mundo de muchas cosas hermosas guardadas, y eso creo que lo tenemos que empezar a planificar junto con los copanquiche, no tener tanta diferencia que a veces eso creo que nos dejó mucho de lado también. No tener miedo a los cambios, creería. Ser más entendible a ambos lados, y se puede trabajar, se puede hacer mucho trabajo juntos. Es un paso más a la cultura. Vamos a Voitañi, Piliay, Veitañi, Peumamu, Tipay, Tañi Dunguca. Che, Capan, Nehuentulen, Tubamu, Picunches Mapumu. Fenten newen iman kabeit puñaña, fenten te catoy tañiquegun, fenten te catoy meliguchan, uchalento la incom, tañiquerewe, comin chineyin, newen, chemuli newen, amuliai dungu, amuliai complamien, puñaña, pulonco, pupillancuse, puhueche, pugilcha, pechiqueche, come por nanto na intañi, Guaymapu, pelei ñañaca peucayal. Esto es Mapuche Kimun Radio. Volvería a darte lo que te entregué. Creo que las puertas de la vida nos dirían que es más simple de lo que parece ser. Y es que si no dejo entrar los miedos, despierto del sueño para nunca olvidar. Dejarse en manos de nadie.
nunca abandonarse. Dejar lo que ya no vale, eso que no suma, es tiempo de soltarse. Que nueva mirada se quede a limpiar el aire que te hace andar. Ese caminar tranquila, bonita, que todo esto va a pasar. Que se te despeje el cielo, las nubes se van, el sol te hace brillar, dando paso más certero luego de tanto tropezar. Me vuelvo raíz de la tierra, me hundo en la ola del mar, me entierro en la arena de las torpederas, el cerro me mira pasar. Me vuelvo raíz de la tierra, me hundo en la ola del mar, me entierro en la arena de las torpederas, el cerro me mira pasar. Pero nunca olvidar. Va por un camino peligroso, te llevaron vendada cargando cerrojo. Abrite los ojos, ya no es tiempo de macárceles, amor sin miedo, ponte primero. Sostienes lo que para dar tienes, tu enorme entrega, las alas abiertas, el corazón honesto, firme dispuesto, comparte sus mejores bailes. De mí pa' ti, amor, te paso aquí, te vi y me perdí. Ahora ya volví dejándote partir, salir. De mí pa' ti, amor, te paso aquí, te vi y me perdí. Ahora ya volví dejándote salir. Me vuelvo raíz de la tierra, me hundo en la ola del mar, me entierro en la arena de las torpederas, el cerro me mira pasar. Me vuelvo raíz de la tierra, me hundo en la ola del mar, me entierro en la arena de las torpederas, el cerro me mira pasar. Me mira pasar, cerro cordillera, me mira pasar, cerro esperanza, me mira pasar, cerro los placer, me mira pasar, al paraíso de mi amor. Mapuche Kimun Radio. Comunicación con identidad. Seguimos en Mapuche Kimun Radio, Lamien, y nos gusta la música. Hoy tenemos aportes maravillosos de la música. Se viene la columna de nuestra Lamien, Anaí Rayen Mariluam, que tiene una entrevistada de aquí de Chaunco, Lamien. La columna de Anaí, recordemos, se llama Ayecán, Sonoridades y Música Mapuche. Y bueno, Anaí Mariluam estuvo conversando con Malén Nahuel, una referente también del grupo musical Puelcona, sobre la música, qué escucha la juventud mapuche y quienes están haciendo justamente también un aporte desde el arte. Así que la escuchamos si les parece. Dale. Mari, saludamos nuevamente del ojo azul del Nahuel Huapi. Estamos detrás de esa inquietud. ¿Qué escuchan las juventudes, no? ¿Qué suenan el espectro de los maravillosos músicos mapuches que hay tanto en Gulumapu como en el Puel Mapu? Y entonces en esta ocasión tenemos la enorme alegría de contar con la palabra de Malén Nahuel. Entonces ella nos decía. Con Puelcona tuvimos una audioteca de pueblos originarios en un momento en la que nos pusimos a juntar música y hacer campaña, ¿no? Para que las bandas de originarias que sonaran a lo largo y ancho del país, ya sea música mapuche de otro pueblo originario, y creo que todas son novedosas, ¿no? Si bien algunas tienen un gran o mayor peso popular, más o diferentes estilos, ¿no? Que no dejan de ser populares tampoco, y como decís vos, ¿no? Siempre vienen desde sectores marginados. Todos esos estilos creo que confluyen y nos identifican como Aimé Painé, por ejemplo. O sea, yo puedo estar escuchando a Aimé Painé porque ella lo que canta es ancestral, es lo que le enseñaron
quienes tenían el mapuzungún, quienes tenían el ulcantún, y todo eso que ella conforma musicalmente, también me parece hasta incluso vanguardista y avanzado en el tiempo en que estamos, o sea, me parece muy grande. Y también puedo estar escuchando trap y rap con nuestro estilo, que las características, bueno, se las da el mapuzungún, la esencia de la música, quienes la cantan, del contenido social, el contenido de las letras. Bueno, Renata Flores es una de las más reconocidas en esto de llevar el quechua al trap. Hay muchas tomó, hay mujeres, ñañas de otros pueblos originarios que hacen trap, hacen rap y otros estilos, freestyle, diferentes estilos del arte, que creo que se trata de eso, ¿no? De ir abriendo o enriqueciendo la música, va rompiendo de alguna forma, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Estereotipos. Y eso creo que está muy bueno, ¿no? Que los pueblos originarios aprendamos también y el resto de la sociedad también nos vea así. Malén Nahuel nos amplía los pensamientos, los interrogantes, nos amplía a pensar las maneras de escucha que tenemos en relación a los sonidos contemporáneos de Puel Mapu y del Gulu Mapu, con su banda Puelcona, cuyo estribillo final dice: el pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. Elunge inzungu, fei pita pillan maguita, rumeweta el kameken egin, chike mongen tu fachi mapumeu, fei muleita murraki famual, chumnechita mon askunual, mapucha raki swam kawinyo kume felial, y profil mongen mongeleal. Llegó el ayinco, llegó el itapiré, fei muta com rume anculei, puguitruco cancui, fei muta rume huesa caleta, mongen huesa caleta newe. Bueno wey bunta puma puche, kiñen un yupuzumu, muleita munas kuno al muloche, kimun fe muechine huento a muñahi. Walma pupuche, walma pupucha. Walmapu el chadomo, Walmapu weche wentru, Heluñain kumeraki tuam, Heluñain mapudungun, Peuman ene wentuleyin kompu mapuche melikutan mapumeu, Peuman entre peleaita yin timun, Kayin ne wen pimoyin. El tiempo está loco, dice la gente, pero loco es el humano que no comprende que de la tierra somos y no nos pertenece. Caso amparo, vivimos desde siempre y el tiempo está loco, dice la gente, que piensa que es de cuerdos vivir como inconscientes. Toda la riqueza se la lleva Occidente, lo que de futuro para los descendientes. Nuestro rol como mapuche nos ha ordenado siempre, no hay un ser superior, somos fuerzas diferentes. Relación con el Gualmapu manteniendo la armonía, son normas y principios que guían nuestra vida. Grita el volcán su mensaje en la vertiente, parar la explotación es el mandato urgente. Mapuche no pueden estar ausentes, se escucha su llamado y se levanta nuestra gente. ¡Arriba mi gente! El problema no somos nosotros, no. El problema es la iglesia y su paternalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es Occidente y su capitalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es el gobierno y su ley de terrorismo. El problema no somos nosotros. El problema es el Estado y su racismo. La lluvia y su pureza vienen a nuestro encuentro. Cada fuerza tiene su razón de ser, aunque el hombre la suele perder. Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas, siempre justificando su violencia con mentiras. Estamos
no se vende, el origen no se olvida. La lucha de nuestro pueblo en nosotros sigue viva. La historia oficialmente no me importa lo que el Wicca escriba. No respetaré asesinos, tampoco genocidas. Medios masivos de comunicación, mercenarios de la información. Mentirán a todo el que los escuche, hablarán de la problemática mapuche. Dice, el problema no somos nosotros, no. El problema es la iglesia y su paternalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es Occidente y su capitalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es el gobierno y su ley de terrorismo. El problema no somos nosotros. El problema es el Estado y su racismo. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue, sigue. 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 Yachankichu pitahkanki, ayin warmikuna kakurqa, ayin harikuna kakurqa, hatun suyukuna kakurqa. Echa yuyaspaqa, kuyakunki pin kaynikita. Yachani ripunaykita, manana tinichu tihraychita, awas pachay punchawta. Hawas pachay punchawta, hawas pa kiari puchkan, rimas paño jamanta huktuta, para piripuku uchkan, para piripuku uchkan. Hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata. Hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, punchawta waga, punchawta waga, punchawta waga. Yachani ripunaykita, mananga tinichu tihraychita, hawas pachay punchawta, hawas pachay punchawta. Hawas pa kiari puchkan, rimas paño jamanta huktuta, ripuku uchkan, yeah. Hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, punchawta waga. Punchawta waga.
luna canchi, yapanchi, hinayam. Watch canchi chaki ayata. Mapuche Kimun Radio, sabiduría de la gente de la tierra. ¡Yuhu! Acá estamos, Marichi Huebla, bien. Bueno, seguimos entonces compartiendo información en Mapuche Kimun Radio. Esta vez vamos a escuchar a Verónica Espiroso, politóloga mapuche, que estuvo conversando, bueno, también nos mandó un pronunciamiento, conversando con nosotras, contándonos sobre eso que sacaron públicamente, que es un pronunciamiento de la Red de Política de Mujeres Indígenas en repudio a la violencia contra la presidenta del Estado argentino. Así que la escuchamos. Play. A una semana del reconocimiento de mujeres indígenas en Casa Rosada por parte del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, en el marco del reconocimiento del Día Internacional de la Mujer Indígena, quienes fuimos reconocidas nos conformamos como una red política de mujeres indígenas a fines de manifestar nuestro repudio al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta de la República Argentina. De la misma manera declaramos que las democracias representativas de baja intensidad deben ampliar la participación de las mujeres hacia sectores no hegemónicos para generar estrategias comunes para cuidar la vida. La violencia política contra una mujer que eligió la vida política para la transformación social y no la lucha armada en la década del 70 es valorada por quienes somos defensoras de la paz y de la justicia social. Las mujeres indígenas que defendemos nuestros territorios ejercemos también la política desde nuestra propia manera de entender el poder, la autoridad y construir consensos. No nos victimizamos frente a los feminismos blancos, pero también queremos decirle que los privilegios hay que desandarlos para no naturalizar las jerarquizaciones y la falta de equidad con el mundo afro, indígena y rom. Hay violencia política contra las mujeres indígenas, aunque no ejerzamos cargos representativos en el Estado. Nos atacan y somos señaladas por defender la semilla nativa, el suelo y las consecuencias que genera el agroquímico, la megaminería, porque defendemos el agua contra cualquier proyecto extractivista y porque ponemos nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, digamos, en la defensa de la vida de todas las vidas. Defender el modo de reproducción de la vida de nuestros pueblos milenarios y el cuidado de la casa común es nuestra política. Se puede construir una transición hacia el buen vivir desde el Estado y desde las autonomías territoriales. Con sus luces y sombras apoyamos la democracia argentina y queremos mejorarla. Por eso proponemos el cupo indígena femenino en los cargos de representación política y en la ley de ministerios, para que esa sea una política de acción afirmativa para con nosotras. La sentimos necesaria y urgente. Queremos y deseamos una conversación plural con el movimiento nacional y popular para que la reforma judicial y constitucional sea una meta posible y no solamente declamativa. Estamos dispuestas a que circule la palabra. Acá estamos, de pie, cantando por lo que viene y por lo que nos merecemos. Seguimos en Mapuche Kimun Radio, también mandamos saludos a quienes nos están escuchando habitualmente aquí en Mapuche Kimun Radio, a nuestras Somó, nuestras Lamien del Los Puelpuli. Hemos generado redes muy interesantes aquí también en nuestro Tubú, en nuestro lugar, en nuestro territorio, con otras mujeres también que estamos proyectándonos en recuperar conocimiento. Bueno, destacamos que este programa, que agradecemos a Radio y Televisión del Neuquén, nos da la oportunidad de poder brindar un espacio para otras mujeres, para generar contenido propio. Decimos que eso tiene un valor muy importante, por lo menos es algo que consideramos muy enriquecedor, ¿no? Visibilizar a las mujeres que están en diferentes territorios, compartiendo sus proyecciones también. Y en este caso nos venimos al territorio aquí, nos quedamos en Chaunco, en nuestro lugar, porque Pulamien, hermanas de Río Jarana, que es una agrupación feminista, disidente, colectiva, horizontal, antipatriarcal, de danza y de música,
están generando fondos, están juntando fondos para poder participar de el próximo encuentro plurinacional de mujeres, travestis, trans, allí en lo que es San Luis. Estuvimos conversando con Carolina, que nos cuenta sobre la actividad que van a realizar este fin de semana, que es un festival y una varieté más que interesante. Escuchemos. Marri Lamien, Marri Compuche, Incheta Caroliningen. Permiso para compartirles una invitación a la feria Varieté Autogestiva de Río Jarana, que se realiza este 24 de septiembre a partir de las 2:30 en Teneas, Leguizamón al 1700. En el escenario nos van a acompañar Las Tórridas, Al Vuelo, Disturbio del Silencio, Guinel Leufú, danza y percusión africana, show de dub, JCB, entre otros. Así que si te acercás, trae tu reposera y tu mate. Compartirles también que esta fuerza autogestiva jaranera nace del objetivo de participar del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, que se realizará en San Luis, Tierra Huarpe, el 8, 9 y 10 de octubre. Así que agradecemos de corazón a quienes nos acompañan y acompañarán en este último tironcito para que podamos viajar. Abrazo grande y les esperamos. Bueno, la propuesta ya está hecha. Si no van al festival, están durmiendo. Porque está buenísima, decimos la propuesta, lo vamos a reiterar, también va a estar una de nuestras Lamien, música, que siempre nos acompaña, que es JCB, cantando también en ese espacio. Dijimos, va a haber buffet, aquelarre cumbia, Guinel Leufú, que me interesa mucho, Guinel Leufú porque tiene terminología africana, pero también mapuche, así que me parece más que interesante. La propuesta, recordamos, es este sábado a partir de las 12:30 horas y hasta las 19 horas con una radio abierta y un montón de otras cosas más, así que no se la pierdan. Es en Teneas, Leguizamón al 1700. Y bueno, vamos a seguir compartiendo aquí en este espacio radial, que es más que radial, diría yo, audiovisual. La verdad que hay una potencia también en el trabajo que hace Cristian Ramírez. En esta ocasión vamos a compartir un material que es una producción de Inchin, que se llama Inchin, una producción audiovisual que, bueno, que nos acerca también a esos territorios, los territorios y las voces de los mapuches, de las comunidades, y también la cosmovisión. Y de la mano de Maiten Cañicul, que le leo, que es quien llevó adelante y es parte de un equipo, del equipo de producción de Inchin, vamos a poder adentrarnos en esa serie audiovisual mapuche desde la comunicación popular. Así que la escuchamos. Mari Pulamien, Mari Compu Alcutufe, Compuche Alcutulu, Tufachi Zungumu, Incha Maiten Cañicul, Kilaleo Piñen, Tañi Tubun, Ni Palme, Puyelei, Tecunlan Mapumu, Nentuan Quiñe Zungu, Rume Ayul Kulein, Tripan Mu Tayin Kutau, Inchin Piñelu, Pemangen Inanye Kayafiyin Tayin Kutau Fil Pulema Pumu, Rume Mañumuin Pulamien, Tamun Mangeluun, Nentuan Tañitungumu. Una alegría compartirles desde acá que terminamos Inchin, que es una serie documental audiovisual que está compuesta por 6 capítulos que vamos a estrenar el 14 de octubre en Junín de los Andes, en la Casa del Bicentenario. Esta serie documental fue filmada en el 2021. En un contexto muy difícil de pandemia, y es una producción que hicimos desde la FMH comunitaria Mingaco junto a otros compañeros y compañeras realizadores y realizadoras audiovisuales. Esta serie documental está compuesta, les decía, por 6 capítulos. El primero se llama Huichagua Inga in Huiñotutual Mapú y repasa algunas historias de reivindicaciones territoriales. En esta parte del territorio filmamos esta serie en territorio que hoy le decimos Huiliche, Pehuenche y Lafkenche, en el sur de la provincia del Neuquén. El segundo capítulo se llama Conauculeín Epun Puley Yemay, cuenta un poquito sobre cómo nace el colectivo Mapuche Trafculeín, colectivo del que también soy parte. El tercer capítulo se llama Trumculey Pillan Maui Dalanun y tiene algunas voces en relación a cómo nace el espacio ceremonial en el Pillan Maui Dalanin. El cuarto capítulo se llama Itrocomta Wilpelu Pehuenta In Mongeleam y cuenta algunas experiencias en territorio pehuenche y tiene mucho kimun
sobre el pehuen. El quinto capítulo se llama Tufachi Zungutain Futake Cheyem Gain El Urpaeteu y habla un poquito sobre la construcción de Ayecau y el lugar del Ulcantún en la vida mapuche. Y el sexto capítulo se llama Putayul Pelu Newen Mañenen Mukom y habla sobre el Tayil, el lugar del Tayil y el Kimun de las mapuches Tomó, que albergamos y que somos también guardianas del Tayil y quienes seguimos proyectando ese conocimiento en este territorio. Así que un poco eso es Sinchin. Tendría mucho para contar, fueron 5 años de mucho trabajo, un rodaje muy intenso y un año de postproducción que también requirió de muchísima gente trabajando. Recorrimos 5 comunidades, hubo más de 40 personas involucradas y todavía continuamos trabajando, ¿no? Este material ya lo vieron las personas que participaron de esta realización audiovisual y ahora esperamos el estreno. Les agradecemos el espacio para poder compartir esta novedad, esta hermosa novedad para nosotros, nosotras aquí, y también, les invitamos a que sigan a Inchin en sus perfiles en redes sociales, que ya estamos subiendo ahí pedacitos, fragmentos de lo que serán estos capítulos que vamos a conocer el 14 de octubre de manera pública y que en noviembre se proyectarán en Canal Encuentro. Peumangele Comcumem Yahuain, Peucayal Pulamien. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Estábamos compartiendo la palabra de Maiten Cañicul. Le agradecemos a la Lamiem por contarnos y acercarnos a esta producción que es muy prometedora. Estamos ansiosas por poder verla, principalmente por el espacio que le han dedicado al Mapuzungún, Lamiem, al idioma. Fele, hay algunos adelantos que van enviando, que van subiendo a las redes. Y una de las cuestiones que nos llamó la atención, no por ser mapuche, sino por todo el trabajo, ¿no? Que entiendo que es un trabajo intercultural, se podría decir, o donde no solamente hay mapuches comprometidos en esa producción audiovisual, sino también personas de otro origen, y creo que también eso de la revalorización del idioma en la producción audiovisual está siendo un hecho importante, ¿no? Que marca también la necesidad de poder, es una manera también, creo yo, de reafirmación del derecho, de los derechos lingüísticos de alguna forma, y también ¿cómo se llama? Incitarnos a posicionarnos como desde un lugar también, desde una escucha atenta, respetuosa, y aprender Mapuzungún, que es algo que todos y todas estamos haciendo, y es un desafío más bien. Leila, bien. Así que estaremos atentas, ojalá que nos den camino también para acompañarles, porque tenemos esa oportunidad de poder compartir en una pantalla este material que han realizado con mucho trabajo, así que ojalá que así sea. Nos estamos acercando al final, y lo que no hemos hecho, Lamien, muy mal de nuestra parte, es saludar a nuestro equipo, porque Quiyuyelan, no estamos solas, estamos con Natalia Colinao en la asistencia de piso, Fabián Paredes ha hecho lo suyo en la operación técnica y la musicalización, en el control de televisión, Juan Pablo Sala, Eli Martín, Cristian Ramírez, nuestro guía, nuestro gurú, nuestro kimche del audiovisual. También Luis Randone, que se encarga de poder grabar este programa y que después lo podamos compartir a través de nuestras redes y también de YouTube. Orlando Enriquete también hace lo suyo. Está nuestro compañero Santi Eney, también encargado de cámara. Juan Lafken también aporta audiovisuales desde la Ruca. Y estamos tú y yo, Lamien. Por eso sale con tanta fuerza el trabajo y con tanta también energía, y va compartiéndose en distintos espacios. También es una alegría para nosotras eso. Lo celebramos, lo agradecemos, agradecemos la oportunidad acá de el espacio en RTN y la posibilidad de acercar el conocimiento, el mapuche quimón, las voces, la realidad también, el idioma que también estamos aprendiendo, para todos y todas. Fele, Lamien, para toda nuestra audiencia. Aprovechar a mandar saludos. Estuvimos en el Rucatún con Pulamien de Trompul, las Lamien Tere. Que tienen familia allá en San Martín de los Andes. Fele, son oyentes de nuestro programa, así que a cada una de las personas que nos han acercado su cariño y su escucha aquí en Mapuche Kimun Radio, agradecerles que sigan así. En un ratito nada más ya van a tener el material
material subido en las redes para compartirlo también. Feley Lamien, Peucayal, Compuche, un saludo para todos y para todas. Feley, Compuche, Peucayal, y esperamos que tengamos un buen inicio de la primavera. Nosotros somos Huechequechenichun y les venimos a traer este choique brum para que lo bailes tú con mucho neuen. Así que pon atención y vamos todos a burquear. Amule betain way shandat way. Con su vestimenta se adornan con pluma y luego ellos entran, se ponen su iquilla y su cascahuilla y que baila mejor deslumbra a la chiquilla. Que salga los choiquepe cuando suene el culchún, bailando con fuerza y elegancia en el chaún. Choiquepes y toquidos son números pares, se debe hacer así porque los mapuches somos duales. Choiquepe danzando hacia la derecha burruqueando, junto con la tierra ellos van girando. Termina cada toquido y pasan al descanso, con muda y se refresca la fuerza, van renovando. En las estrellas se encuentra la pisada del choique, el kimun que te enseñará esta danza magistral. Una danza con fuerza para conquistar, así que aprende a bailar con neuen ancestral. Este es el choique burún, la danza del ñandú al ritmo del culchún. Huechequeche te trae, este es el cantón, el choique burún pa' que lo bailes tú. Este es el choique burún, la danza del ñandú al ritmo del culchún. Huechequeche te trae, este es el cantón, el choique burún pa' que lo bailes tú. Ahora les vamos a enseñar unos pasos pa' que aprendan a bailar el choique burún. Todos los pichiqueche, huechequeche, futaqueche, comiman, choique burún, mantatme. Moviendo la salida vamos todos girando, marcando el paso firme al culchún saludando, moviendo la cabeza y también pataleando, y todas las lamienes van a ir tocando. Moviendo la salida vamos todos girando, marcando el paso firme al culchún saludando, moviendo la cabeza y también pataleando, y todas las lamienes van a ir tocando. Alita pie derecho, alita pie izquierdo, moviendo la cabeza y nos damos la vuelta. Alita pie derecho, alita pie izquierdo, moviendo la cabeza y nos damos la vuelta. Este es el choique burún, la danza del ñandú al ritmo del culchún. Huechequeche te trae, este es el cantón, el choique burún pa' que lo bailes tú. Este es el choique burún, la danza del ñandú al ritmo del culchún. Huechequeche te trae, este es el cantón, el choique burún pa' que lo bailes tú. Este es el choique burún, la danza del ñandú al ritmo del culchún. Huechequeche te trae, este es el cantón, el choique burún pa' que lo bailes tú.